Solo verás este video si realmente deseas alcanzar la verdadera iluminación. Lo que te impide iluminarte no es la falta de luz, sino el exceso de yo. ¿Cuánto tiempo lleva tu alma pidiendo algo que ninguna palabra, ningún libro y ninguna experiencia humana ha podido llenar? Sientes ese hambre silencioso, un hambre que nunca se sacia, como si hubiera algo perdido dentro de ti, algo que está siendo llamado, atraído, convocado por una fuerza invisible. Este video no es una explicación espiritual más. Es el enfrentamiento directo con la verdad que has intentado ignorar durante toda tu existencia. Naciste para despertar, pero olvidaste el camino. Aquí, la iluminación no se presenta como un ideal distante ni como un mito inalcanzable. Cada palabra que escuches a partir de ahora disolverá otro fragmento de la ilusión que te mantiene atrapado, y si permaneces hasta el final, algo profundo y silencioso dentro de ti comenzará a moverse. Y al final de este video te entregaré una técnica suprema sufí, una práctica tan simple y al mismo tiempo tan antigua y poderosa que los maestros decían que desgarra la oscuridad del ego como el sol rompiendo el amanecer. Una técnica reservada para quienes realmente buscan la iluminación. Prepárate, el velo comienza a rasgarse ahora. La mayoría de las personas cree que la iluminación es algo distante, complicado, reservado para monjes aislados. Pero Rumi destruye esa ilusión de manera brutal. Dice que la iluminación solo ocurre cuando pierdes todo aquello que crees que eres. Eso significa que, en este mismo instante, lo único que te separa de despertar es el peso del ego que cargas sin darte cuenta. Y si ahora sientes un nudo en el pecho, es porque tu alma sabe que esto es verdad. Hoy voy a mostrarte paso a paso exactamente cómo atravesar ese velo, usando las enseñanzas más profundas y secretas del sufismo, traducidas de una forma tan simple que hasta un niño podría absorberlas. Pero no te engañes, la fuerza de este conocimiento va a cortarte por dentro, porque la iluminación no es comodidad, es quemadura, y lo vas a sentir. Escribe en los comentarios, elijo iluminarme, y hazte miembro del canal para profundizar este camino conmigo. La verdad es directa. No alcanzas la iluminación acumulando más ideas espirituales, sino destruyendo las mentiras que te mantienen dormido. Rumi decía que el alma despierta cuando te quedas sin suelo, cuando nada dentro de ti puede darte seguridad. Por eso sientes miedo cuando intentas ir profundo. Ese miedo no es debilidad, es el portal. La primera etapa del despertar es mirar al ego como un personaje que siempre intenta protegerte, pero que te mantiene preso. Imagina al ego como un guardián que cierra la puerta por tu bien, pero que impide que salgas de la prisión. Todo lo que llamas identidad, opiniones, patrones, heridas, historias del pasado, es solo la cerradura de esa puerta. Y lo que sientes como vida difícil es simplemente tu espíritu golpeando la puerta para que lo liberen. Cuando entiendes esto, todo cambia. El dolor deja de ser enemigo y se convierte en brújula, porque la iluminación comienza cuando aprendes a seguir exactamente aquello que siempre evitaste. Rumi decía que dentro de cada persona existe un fuego espiritual que nunca se apaga, pero que se asfixia con distracciones y pequeñas fugas diarias. Por eso deslizas el feed, buscas respuestas rápidas, intentas sentirte bien de inmediato. Todo eso es el ego manteniéndote lejos del fuego. La segunda etapa de la iluminación es atreverte a entrar en el fuego sin resistencia. ¿Cómo se hace? De un modo radicalmente simple. Deja de huir de tus sensaciones internas. Cuando sientas tristeza, miedo, ira o vacío, no corras. Quédate quieto. Respira. Observa. El lenguaje del alma es silencioso, pero su silencio es tan poderoso que el ego intenta apartarte. Cuando mantienes ese silencio durante más de 5 segundos, algo dentro de ti empieza a quebrarse. Este es el inicio de la muerte del falso yo. Es incómodo, pero en esa incomodidad existe una pureza que no se encuentra en ningún libro, ningún ritual, ninguna filosofía. Es la experiencia directa del alma. El tercer paso es el giro interno, el movimiento sufí más profundo, y no necesitas girar el cuerpo para comprenderlo. En el sufismo,
El giro es la práctica de desplazar el centro de tu vida del yo al corazón. Esto significa observar todo sin ponerte en el medio. Por ejemplo, sientes un dolor emocional. En vez de decir estoy sufriendo, dices internamente hay sufrimiento presente. Ese cambio simple crea un espacio dentro de ti, y ese espacio es iluminación en su estado inicial, porque el alma vive en el espacio, no en el estrechamiento de las emociones. Cuando haces esto varias veces, empiezas a notar que los pensamientos pasan, las emociones pasan, los miedos pasan, pero algo dentro de ti permanece. Ese algo es el núcleo de tu espíritu, y cuando empiezas a vivir desde ese núcleo, todo se vuelve más calmado, más claro, más verdadero. Incluso si el mundo está en caos, tu interior se vuelve estable como una roca. Esto no es una idea bonita, es experiencia práctica. La siguiente etapa es el desapego real, no ese desapego artificial de publicaciones motivacionales. Rumi decía, suelta lo que crees que quieres y recibirás lo que realmente necesitas. Este es el punto donde la mayoría se detiene. Porque el ego dice, si suelto pierdo. Pero el alma dice, si no sueltas nunca aparezco. Así que aquí está la práctica real. Elige algo que estás aferrando con fuerza, un miedo, un resentimiento, una memoria, una expectativa, y suéltalo conscientemente. Esto no es olvidar, es dejar de alimentar, es dejar de repetir, es dejar de revivir, es quitarle el oxígeno a lo que te aprisiona. Cuando haces eso, sin darte cuenta, le quitas poder al ego. El alma empieza a respirar de nuevo, y esa respiración es iluminación. Así de simple, así de profundo, así de real. Ahora viene la parte más intensa, la fusión con el silencio. Rumi decía que cuando el silencio se vuelve más verdadero que cualquier palabra, el alma empieza a dirigir tu vida. Esto no es meditación común, es presencia absoluta. Es observar el mundo sin filtros, es escuchar a alguien sin pensar en qué responder, es mirarte sin juicio. Haz esto durante 30 segundos y sentirás un calor en el pecho. Ese calor es el alma retomando el mando. Continúa y empezarás a notar que hay una luz interna que no depende de emociones. Es una paz firme, densa, casi física. Esa es la luz del espíritu, y cuando aparece, entiendes que la iluminación no es un lugar al que se llega, es un modo de existir. Es un estado en el que nada puede derribarte porque ya no estás apoyado en el ego, estás apoyado en lo eterno. Y el último paso de este camino que revela Rumi es simple pero brutal. Necesitas amar aquello que más rechazas dentro de ti, porque todo lo que rechazas te controla. El alma solo despierta por completo cuando ya no queda guerra interna. Y esto no significa aceptar errores, significa aceptar tu humanidad, amar tu sombra, abrazar tu caos. Cuando haces eso, el ego pierde su último pedazo de poder, y en ese instante exacto, incluso sin darte cuenta, alcanzas el estado que muchos llaman iluminación, un estado donde no buscas nada, porque eres todo, donde nada falta, porque tu alma está completa, donde el mundo sigue igual, pero tú nunca vuelves a ser el mismo. Y ahora que ya entendiste el camino, la pregunta que grita dentro de ti es simple. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo profundizar esto hasta volverlo irreversible? Porque sí, existe un siguiente nivel. Tú crees que la iluminación es luz, paz y comodidad, pero Rumi dice exactamente lo contrario. La iluminación comienza cuando enfrentas el silencio que evitaste durante toda tu vida. No es un silencio bonito, es un silencio bruto que arranca tus máscaras. Es el silencio que no te da respuestas listas, te da a ti mismo, y por eso duele. El sufismo enseña que el alma solo despierta cuando el ruido del mundo deja de mandar dentro de ti. Hoy vas a entender, paso a paso, cómo el silencio y el desapego rompen el velo que esconde tu verdadera luz, de manera clara, directa, simple, y tan profunda que sentirás en el pecho la transformación comenzar ahora, mientras escuchas. Porque este es el camino del sufismo, no teoría, presencia, no creencia, experiencia, no buscar afuera, disolver por dentro.
El primer paso de la iluminación sufí es entender que el silencio no es ausencia de sonido, es ausencia de la tiranía del ego. Es cuando te das cuenta de que la voz que habla todo el día en tu cabeza no eres tú, es el guardián que te mantiene preso. Rumi llamaba a esa voz ruido interno, el ruido que impide que el corazón escuche la realidad divina. Cuando intentas hacer silencio y te sientes incómodo, es exactamente ahí donde empieza la transformación. La incomodidad no es falla, es señal de que el velo está siendo arrancado. El corazón es un espejo, pero lleno de polvo, no refleja nada. El sufismo dice que el silencio es el paño que limpia ese espejo. Cada respiración consciente es una pulida. Cada vez que eliges observar, en vez de reaccionar, es otra pulida. Y cuando el espejo empieza a brillar, la luz que aparece no viene de afuera, viene del centro de tu pecho. El segundo paso es el desapego sufí. No es dejar todo, no es vivir aislado, no es abandonar el mundo, es dejar de depender de él. El sufismo enseña Tark, soltar el poder que tú mismo entregaste a las cosas, soltar el miedo a perder, soltar el apego a cómo crees que todo debería ser. Es cuando te das cuenta de que todo lo que te gobierna emocionalmente solo gobierna porque tú le regalas el control. Rumi decía, sufres porque quieres que la vida sea a tu manera. El desapego es soltar ese mi manera. Es dejar de negociar con el ego. Es mirar un pensamiento doloroso y decir, tú no me defines. Es ver una emoción pesada y decir, la permito, pero no soy eso. Cuanto más sueltas, más ligero te vuelves. Y cuanto más ligero, más cerca de lo divino. Porque el ego pesa, el alma flota. El tercer paso es el silencio profundo del corazón, llamado tasawuf. Aquí el silencio deja de ser práctica y se convierte en estado. Es cuando la mente puede estar ruidosa, pero tú estás silencioso por dentro, como un lago que permanece calmo incluso con viento en la superficie. Ese estado nace de la repetición interna de los nombres divinos, el dhikr silencioso. Repites, 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 hasta que la repetición desaparece y queda solo la presencia. Es como si el alma dijera, ahora conduzco yo. En el sufismo este es el momento en que el buscador comienza a sentir el tajalli, la manifestación divina, no como visión, sino como profundidad interna, una densidad, una claridad inexplicable, como si todo lo que antes era confusión se organizara solo. Ese silencio no es algo que entiendes, es algo que te invade. El cuarto paso es atravesar el velo, el hijab. Rumi dice que todo ser humano nace con un velo en el corazón, el velo de la ilusión de separación. Ese velo esconde la presencia divina dentro de ti, pero cada acto de desapego, cada momento de silencio real, cada observación sincera, levanta ese velo un poco. A veces duele, porque la luz ciega cuando has pasado mucho tiempo en la oscuridad, pero ese dolor es nacimiento. Por eso el sufismo valora el khalwa, el aislamiento espiritual, no para huir del mundo, sino para ver sin interferencias. En el silencio de la soledad, el velo se vuelve más fino. Empiezas a sentir una luz que no es emoción, no es pensamiento, no es fantasía, es presencia pura, una presencia que te observa desde dentro. Cuando eso ocurre por primera vez, entiendes que nunca estuviste solo. Fue solo tu ego que te impidió sentirlo. El quinto paso es el giro interno, no del cuerpo, sino de la conciencia. Los sufíes que giran exteriormente solo están repitiendo en el físico lo que ocurre en el espíritu. El giro real es cuando quitas el yo del centro y colocas el corazón. Es respirar sin exigir, es sentir sin temer, es vivir sin aferrarte. Cuando haces esto, incluso por algunos segundos, algo cambia. Ya no te sientes pequeño frente al mundo, te sientes dentro del mundo, como si fueras parte de un movimiento mayor. Ese cambio es tan simple que parece mentira, pero tan profundo que transforma tu percepción para siempre. Aquí empiezas a sentir el inicio del faná, la disolución suave del ego. No es desaparecer, es dejar de luchar. El sexto paso es la transmisión silenciosa, el tawajjuh. Aquí no existe explicación lógica. Es cuando entras en un silencio tan profundo
que percibes una energía que no viene de ti. Es como si el alma recibiera algo, como si alguien te tocara por dentro sin tocar. Es la presencia de lo divino enseñando sin palabras. Rumi decía que el verdadero maestro no habla, enciende. Cuando sientes ese encender, entiendes sin pensar, sabes sin razonar. Es como si la verdad fuera soplada dentro del pecho. Y eso solo ocurre cuando el ego está lo suficientemente quieto para escuchar. El séptimo paso es atravesar el desierto interior. Al principio el silencio parece vacío, parece soledad, parece un desierto seco. Por eso muchos abandonan. Pero el sufismo enseña: el desierto es el lugar donde el alma renace, porque en el desierto ves todo lo que cargas. No puedes esconder nada, no puedes huir. El silencio te expone a ti mismo, y eso es lo que te libera. Cuando enfrentas el desierto sin huir, el desierto se transforma, se vuelve océano. El océano sufí es el estado donde ya no luchas contra nada dentro de ti, donde no necesitas defenderte de pensamientos, donde no necesitas protegerte del mundo. El océano es el estado de unidad. Es donde todo se mueve en paz. Es donde el alma descansa. El octavo paso es la disolución. Fana. Es el punto donde el ego pierde tanta fuerza que comienzas a existir sin necesidad de controlar nada. Es cuando te das cuenta de que no estás separado de lo divino, que tu vida no es una caminata para llegar a algún lugar. Es una danza, es una ola, es una respiración. Aquí ya no buscas iluminación, vives iluminación. El silencio se vuelve hogar, el desapego se vuelve libertad, la presencia se vuelve identidad, el alma se convierte en quien eres, y todo lo que antes era sufrimiento se vuelve combustible para más conciencia. Nada se pierde, todo se convierte en luz. Y ahora que sientes la fuerza de este camino, surge la pregunta que abre el próximo portal. Si ya sabes cómo iniciar este proceso, ¿cómo hacer que este despertar sea constante, inquebrantable e imposible de perder? Porque sí, existe un siguiente nivel, el nivel donde el silencio no solo cura, sino revela, donde el desapego no solo libera, sino transforma tu propia existencia. Existe un punto en el camino interior en el que el alma comprende que la iluminación no sucede por esfuerzo, sino por retirada. Cuanto más intentas llegar allí, más lejos quedas. Y por eso el silencio es la llave, porque desmonta el movimiento de la búsqueda. En el silencio verdadero, el alma deja de perseguir la luz y se convierte en la propia luz. Eso es lo que Rumi quería decir cuando hablaba de que lo que buscas te está buscando. La iluminación completa nace en el instante en que dejas de producir ruido interno y permites espacio para lo que ya está presente. El desapego, en este contexto, no es rechazar el mundo ni abandonar a las personas. El desapego es la capacidad de no permitir que nada ocupe el centro de tu ser más que el propio ser. Es decidir que ninguna emoción, ningún pensamiento, ningún miedo, ningún recuerdo, ningún deseo puede sentarse en el trono de tu conciencia. Y cuanto más vacías ese trono, más la presencia real ocupa ese espacio. La iluminación no es un evento dramático. Es el momento en que percibes que siempre estuvo aquí, cubierta solo por capas de ruido. El silencio no es ausencia de sonido, es ausencia del yo que crea tensión. Cuando el pensamiento intenta empujarte hacia el futuro, vuelves al silencio. Cuando la ansiedad intenta apretar el pecho, vuelves al silencio. Cuando el dolor intenta ocuparlo todo, vuelves al silencio. La iluminación nace de ese retorno constante. Ese retorno es la lapidación. El alma se pule hasta que no queda nada más que la propia luz. Rumi decía que toda la existencia es un espejo, pero no puedes ver el reflejo real si el agua está agitada. El silencio es cuando el lago se aquieta. El desapego es cuando dejas de lanzar piedras dentro de él. Y cuando el agua finalmente queda inmóvil, la luz del alma aparece, nítida, total, inevitable. Esto es iluminación, el reconocimiento de lo que siempre estuvo allí, pero que jamás viste porque había demasiado movimiento dentro de ti. Lo más poderoso es que la iluminación no requiere fuerza,
requiere honestidad. Requiere que observes el apego mientras sucede, sin culpa y sin justificación. Solo ver, solo notar. El apego se disuelve en la claridad. Cuanto más transparente te vuelves contigo mismo, más la luz interna comienza a expandirse sin esfuerzo. No eres tú quien hace esto. Es la propia conciencia revelándose cuando dejas de interferir. Y por eso el silencio es el portal final. Porque el silencio es el estado en el que no manipulas, no controlas, no intentas ser nada. En el silencio no estás creando una imagen espiritual de ti mismo. No estás intentando parecer iluminado. Simplemente estás siendo. Esto es lo que abre el espacio para el despertar total. La iluminación no entra en un lugar lleno. Primero vacías, luego aparece. Rumi decía, hay una voz que no usa palabras. Escúchala. Esa es la voz que aparece cuando el ego finalmente suelta el control. No es un sonido, es un saber silencioso, una claridad que atraviesa todo. Cuando encuentras esa voz, percibes que no existe una iluminación futura, no existe algún día, no existe después, no existe cuando mejore. Solo existe el ahora, y el ahora siempre estuvo completo. Cuanto más te vuelves hacia ese silencio, más percibes que desapegarse no duele. Lo que duele es aferrarse. La iluminación es ligereza, es soltar, es permitir que todo aquello que creías que eras tú se disuelva como niebla bajo el sol. El silencio calienta, el desapego disuelve, el alma brilla. El despertar final no es una conquista, es una liberación. La iluminación completa ocurre cuando el alma comprende que el silencio no es un método, sino la naturaleza original del ser. No es algo que fuerzas, es algo que reconoces. Y cuanto más permaneces en ese silencio, más percibes que el apego es solo una contracción artificial que heredaste del mundo. No algo natural. La iluminación surge cuando esa contracción finalmente se deshace y el ser regresa a su estado transparente. Ese silencio no es vacío en el sentido común. Es un espacio vivo, consciente y lleno de presencia. Es el campo donde toda la realidad interna se revela. Cuando te estabilizas en ese silencio, ves tus propios apegos como sombras que pasan, y al verlas, se disuelven. El desapego ocurre cuando permites que las sombras pasen sin correr detrás de ellas, y es precisamente ese permitir lo que abre el portal para la iluminación total. Rumi insistía en que el alma despierta cuando deja de luchar contra sí misma. El silencio es el fin de la lucha, el desapego es el fin de la fricción, la iluminación es el fin de la división interna. No es un estado distante, es el retorno al punto donde nunca estuviste separado. Todo el camino espiritual existe solo para prepararte para este reconocimiento, que la luz que buscas está en el lugar donde callas y sueltas. Y lo más profundo es que el silencio no depende de circunstancias externas. Incluso dentro del caos, puedes regresar al centro silencioso. Incluso en momentos de crisis, puedes recordar la quietud detrás de los pensamientos. Ese retorno constante al silencio interno es lo que debilita la estructura del ego. El ego necesita ruido para existir. Se alimenta del conflicto mental, de la repetición emocional, de las historias. Cuando abandonas el ruido, el ego pierde energía. Y cuando el ego pierde energía, el alma se enciende. La iluminación completa es el momento en que esa luz interna deja de ser una experiencia temporal y se convierte en la base de tu existencia. Esto solo ocurre cuando el silencio se vuelve tu estado natural. No solo una práctica. El silencio constante crea espacio. Y cuando hay espacio, el desapego se vuelve espontáneo. Ya no necesitas forzarlo. Sucede porque el alma no quiere seguir sosteniendo lo que pesa. El verdadero desapego no nace de la fuerza, nace de la claridad. Y esa claridad solo aparece en el silencio. Por eso el tema central no cambia. Te iluminas en la medida en que callas y sueltas. Callar no es quedarse mudo, es retirar la identificación del pensamiento. Soltar no es abandonar el mundo, es abandonar la posesión interior. La iluminación es ese punto en el que nada dentro de ti intenta poseer nada. Cuanto más entras en ese silencio, más descubres que el desapego no es pérdida,
es regreso. No pierdes nada esencial cuando te desapegas, solo pierdes lo que te alejaba de la esencia. Y aquí es donde la iluminación florece, cuando ya no hay bloqueos, no hay resistencias, no hay tensiones sosteniendo al alma. La luz se expande porque no encuentra barreras. Rumi decía que la herida es el lugar por donde entra la luz, y la mayor herida es la separación de uno mismo. El silencio sana esa herida. El desapego elimina lo que la mantiene abierta. La iluminación es la luz entrando por completo y llenándolo todo. Es natural, es inevitable, es la consecuencia de dejar de interferir. No se crea, se revela, y a medida que el alma se sumerge más profundamente en ese silencio, se da cuenta de que la iluminación no está al final del camino. El silencio es el camino mismo, y el desapego es la forma de caminarlo. No existe otro proceso, otra técnica, otro método. Todo lo que realmente funciona regresa a esto: callar y soltar. La iluminación es el resultado inevitable de este retorno continuo. La iluminación completa ocurre cuando el silencio interno se vuelve más real que cualquier pensamiento que pasa. Mientras el pensamiento parezca más verdadero que el silencio, el alma permanece atrapada en la superficie de la existencia. Solo cuando sientes la profundidad del silencio como algo más sólido, más vivo y más presente que el flujo mental, el despertar comienza de verdad. Esa inversión es esencial. Dejas de creer en el ruido y comienzas a confiar en el silencio. Y es precisamente por eso que el desapego es inseparable de la iluminación. El apego crea densidad, y esa densidad impide que el alma perciba su propia luz. Cuanto más sueltas el peso interior, más la luz se expande de forma natural. No es un proceso forzado, es orgánico. La iluminación es el florecimiento que ocurre cuando nada en tu interior sostiene lo que necesita partir. El silencio es el espacio, el desapego es la limpieza. La iluminación es el brillo que aparece cuando el espacio está limpio. Rumi comprendía profundamente que el alma despierta cuando deja de aferrarse a las formas. Los pensamientos son formas, las emociones son formas, los recuerdos son formas, las expectativas son formas. La iluminación es reconocer que tu esencia está más allá de todas las formas, y la única manera de ver esto es sumergirse en el silencio, porque solo el silencio revela lo que existe antes de las formas. El desapego rompe la ilusión de que eres lo que piensas, sientes o experimentas. El silencio muestra lo que realmente eres. Todo lo que bloquea la iluminación tiene la misma raíz: identificación. Toda identificación nace del apego. Cuando te aferras a una idea, te conviertes en esa idea. Cuando te aferras a una herida, te conviertes en esa herida. Cuando te aferras a un miedo, te conviertes en ese miedo. La iluminación disuelve estas identificaciones porque revela el espacio de conciencia donde nada de esto eres tú. Ese espacio es el silencio. Esa disolución es el desapego. Ese reconocimiento es la iluminación. Y el alma solo despierta completamente cuando ese silencio deja de ser una visita y se convierte en un hogar. Mientras el silencio aparezca y desaparezca, el despertar aún no es total. La iluminación verdadera comienza cuando el silencio se vuelve el telón de fondo permanente. Incluso mientras los pensamientos siguen surgiendo. Surgen, pero no te atrapan. Pasan, pero no te retienen. Ese es el punto en el que el desapego se vuelve natural, porque el alma ya sabe que nada transitorio puede definir su identidad. Rumi decía: no eres una gota en el océano, eres el océano entero en una gota. El silencio es el océano. El apego es solo una pequeña ola intentando destacarse. La iluminación ocurre cuando dejas de confundirte con la ola y vuelves a reconocerte como océano. Y eso solo sucede cuando te sumerges por completo en el silencio que está detrás de todo. No necesitas añadir nada, no necesitas conquistar nada, solo quitar lo que oscurece el brillo del alma. Cuanto más regresas a ese silencio, más descubres que el desapego no te aleja de la vida. Te permite vivirla sin distorsión. La iluminación no te separa del mundo. Elimina el ruido que te separaba de ti mismo.
Cuando el silencio se vuelve continuo, entras en una claridad tan profunda que nada puede volverte a arrastrar hacia abajo. El alma permanece luminosa porque ya no hay peso. Nada te tira, y porque nada te tira, todo fluye. Y cuando todo fluye, el despertar es inevitable. Rumi entendía que el verdadero despertar no ocurre cuando ves la luz, sino cuando te vuelves incapaz de olvidarla. Esa es la iluminación completa, la imposibilidad de regresar al antiguo estado de confusión. Y esta irreversibilidad solo ocurre cuando el silencio ocupa permanentemente el centro de tu ser y el desapego disuelve todo lo que intenta sacarte de ese centro. Cuanto más sueltas, más iluminado te vuelves. Cuanto más callas, más despierto estás. Y el proceso continúa siempre en el mismo eje: silencio y desapego. Silencio para ver, desapego para liberar, iluminación para reconocer. Es un movimiento continuo, simple, directo, absoluto. No hay variación, no hay método alternativo. Todo lo que realmente funciona en la jornada espiritual funciona porque te conduce a este mismo punto donde el alma finalmente descansa en su propia luz. La iluminación completa, según Rumi, no es un estado distante, sino un regreso a lo que el alma siempre fue cuando no estaba atrapada en el ruido. Todo lo que impide el despertar final es el cúmulo de capas que aceptaste como tú, pero que nunca lo fueron. Y el silencio es precisamente lo que elimina esas capas, porque el silencio es incapaz de mentir. Expone lo que es real y disuelve lo que es ilusorio. Por eso es el centro absoluto de la iluminación. El silencio es la luz antes de la luz. El desapego, en este camino, es el segundo pilar que sostiene esta revelación. Sin desapego, el silencio no puede fijarse. El ego grita, la mente se aferra, los miedos intentan recuperar territorio. Pero cuando sueltas de verdad, el silencio encuentra espacio para permanecer. Y cuando permanece, el alma comienza a brillar con una claridad que no depende de ninguna circunstancia externa. Aquí es donde la iluminación deja de ser una posibilidad y se vuelve un destino inevitable. Rumi entendía que el alma solo despierta por completo cuando deja de resistirse a su propio silencio. Lo que impide la iluminación no es el mundo, es la agitación interna que se aferra a lo que ya debería haber sido liberado hace mucho tiempo. Cada pensamiento al que te agarras, cada emoción con la que te identificas, cada recuerdo al que te aferras, todo eso son puertas que cierras por dentro. El silencio abre esas puertas. El desapego termina de quitar las cerraduras. ¿Y para qué se abren esas puertas? Para la visión de la verdadera identidad del alma. La iluminación no es un estado de éxtasis, sino un reconocimiento claro. Descubres que nunca fuiste lo que pensabas ser. Esto solo sucede cuando el silencio se vuelve lo suficientemente profundo como para que percibas algo más allá de las formas. Y solo sucede cuando el desapego es lo bastante fuerte para que no intentes recuperar las formas antiguas. Iluminación es ver lo que está más allá. Desapego es no volver atrás. Por eso, en el camino de Rumi, el alma despierta cuando comienza a percibir que el silencio tiene una presencia viva, casi una inteligencia propia. No es vacío, no es ausencia, es percepción pura. Y esa percepción es el espacio donde el alma se reconoce. Cuando permaneces en ese silencio con constancia, revela lo que siempre estuvo oculto. Un brillo interno, una calma irreversible, una claridad que nada puede interrumpir. Esa claridad es el inicio de la iluminación real. Y cuanto más te entregas al silencio, más descubres que nada de lo que te aferrabas antes tenía sustancia verdadera. El desapego no es sacrificio, es liberación. No es pérdida, es retorno. Cuando sueltas lo que es falso, recuperas lo que es eterno. Cuando sueltas lo que consume, reencuentras lo que ilumina. Rumi llamaba a este proceso morir antes de morir, dejar morir todo lo que oscurece la luz del alma para que la verdadera vida finalmente se manifieste sin obstáculos. Cuando esto empieza a ocurrir, algo sutil cambia dentro de ti. La percepción de que la iluminación no está lejos, sino creciendo silenciosamente en el fondo del ser. Aparece una estabilidad interior,
Aparece un centro, aparece una presencia, y no depende del esfuerzo, simplemente es. El silencio se vuelve tan profundo que incluso los pensamientos que surgen parecen distantes. El desapego se vuelve tan natural que hasta las emociones más intensas pierden la capacidad de atraparte. Y cuando este estado se estabiliza, el despertar final del alma se vuelve inevitable. Porque ya no necesitas convencerte de nada, sientes, ya no necesitas buscar señales, percibes, ya no necesitas certezas, eres la propia claridad. Esa es la iluminación según Rumi, un retorno tan absoluto a lo esencial que nada fuera de ello puede volverte a capturar. La iluminación completa sucede cuando el alma finalmente deja de luchar contra lo que es simple. En el corazón del camino de Rumi no existe complejidad, no existe laberinto, no existe técnica extravagante, solo existe silencio y desapego. El despertar final surge cuando reconoces que todo lo que buscas ya está dentro de ti, esperando únicamente a que el ruido se disipe y a que el peso del apego sea colocado en el suelo. Nada más impide el brillo del alma, aparte del ruido que tú mismo mantienes y de las cadenas que no te atreves a soltar. El silencio interior es el campo donde la iluminación aparece, porque es ahí donde por fin escuchas al alma sin interferencias. Demasiados pensamientos crean distancia, demasiadas emociones crean opacidad, demasiados apegos crean tensión, pero el silencio disuelve esa distancia, esa opacidad y esa tensión. Elimina el velo que te impide ver tu verdadera esencia. Por eso, para Rumi, el silencio no es una técnica, es el ambiente en el que la verdad se vuelve visible. Cuanto más permaneces en él, más claro te vuelves para ti mismo. El desapego es el movimiento que mantiene vivo ese silencio. Sin desapego, el silencio se rompe. Cada vez que te aferras a una emoción, a una narrativa, a un deseo o a un miedo, sales de tu centro. El alma se contrae. El ruido regresa. Pero cuando sueltas, aunque sea por un instante, el alma se expande. Respiras desde un lugar más profundo. El silencio vuelve a ocupar el espacio. Y ese regreso de la expansión es exactamente lo que inicia el proceso de iluminación. El alma recuerda lo que es cuando no está atrapada en lo que no es. Rumi entendía que el despertar final del alma no ocurre en el futuro, ocurre cuando decides soltar ahora. El ego siempre intenta posponer. Algún día, cuando esté listo, cuando sepa más. Pero la iluminación no ocurre por información, ocurre por liberación. No es aprender más, es cargar menos. No es añadir luz, es eliminar sombra. No es conquistar un estado, es abandonar lo que bloquea el estado que ya existe. El silencio es claridad, el desapego es espacio. La iluminación es el resultado inevitable cuando ambos se encuentran. Y a medida que permaneces en este proceso, siempre el mismo, siempre centrado, siempre directo, algo empieza a cambiar en el fondo del ser. El silencio deja de ser un intervalo y se convierte en una base. Pasa de ser una visita a ser una residencia. Tu presencia interior se vuelve más densa, más nítida, más estable. Y cuando esto sucede, el desapego deja de ser un esfuerzo y se vuelve una consecuencia natural. Lo que antes parecía imposible de soltar, cae ahora de las manos como algo sin sentido. El alma comienza a liberarse de manera natural porque ya reconoce lo que es esencial. Es en esta etapa, cuando silencio y desapego se unen como una sola vibración, que el despertar empieza a volverse irreversible. Ya no pierdes tu conciencia con tanta facilidad. No te confundes con pensamientos aleatorios. No te identificas con emociones que antes te dominaban. Hay un centro en ti que permanece intacto. Ese centro es la luz del alma antes de la forma. Y cuando comienzas a vivir desde ese centro, la iluminación deja de ser una posibilidad y se convierte en una realidad creciente. Rumi llamaba a este estado volver a casa sin salir del mundo. El alma despierta cuando el silencio se vuelve tan profundo que nada puede arrancarte de él, cuando el desapego se vuelve tan sólido que nada puede volver a atarte al antiguo yo. Esta es la iluminación completa, no un instante de éxtasis, sino
una estabilidad absoluta de la conciencia, un reconocimiento tan claro de lo que eres que lo falso simplemente ya no puede sobrevivir dentro de ti. La iluminación completa comienza en el instante en que el alma decide dejar de negociar con el ego. Y Rumi lo decía con la claridad de quien vivió esa transformación desde dentro. No existe despertar mientras sigas aferrado a aquello que te mantiene dormido. El alma solo despierta cuando suelta. Y solo suelta cuando finalmente entiende que nada de lo que intenta controlar le pertenece realmente. Por eso la iluminación no empieza con una conquista, sino con una rendición. Es cuando dejas caer todo lo que pesa que la luz aparece sola, sin esfuerzo. El silencio interior es el primer portal de esa rendición, porque disuelve el ruido que te mantiene atrapado en versiones antiguas de ti mismo. El alboroto de la mente crea un muro entre tú y lo que verdaderamente eres. Te aprisiona en historias, expectativas, memorias, miedos y deseos que drenan tu energía. Pero cuando entras en el silencio, ese muro se debilita, el alma ve una grieta, la luz atraviesa. Y cuanto más permaneces en ese silencio, más se deshace ese muro. El despertar final del alma no ocurre con gritos, ocurre con quietud. Y es precisamente por eso que el sufí busca el silencio como quien busca agua en el desierto, porque sabe que todo lo que lo separa de la iluminación está escondido en el ruido interno. Cuando silencias, ves, y cuando ves, te liberas. La función del silencio no es hacerte dejar de pensar. La función del silencio es mostrarte lo que te está aprisionando. Es sacar a la luz todo aquello que actúa sobre ti sin que lo notes. Por eso la iluminación es imposible sin silencio. No porque el silencio sea hermoso, sino porque es revelador. Pero el silencio sin desapego es frágil, se quiebra, se pierde, no perdura. Por eso el desapego es la fuerza que sostiene este proceso. Desapegarse no es fingir que no sientes nada. Desapegarse es dejar de colocar tu identidad en aquello que sientes. Es dejar de confundirte con todo lo que atraviesa tu conciencia. Rumi decía que el apego es el pegamento que mantiene al alma aprisionada en el lodo. Cuanto más sueltas, más ligero te vuelves. Cuanto más ligero, más alto asciendes. La iluminación es altura y el apego es peso. El desapego verdadero comienza cuando percibes que todo lo que intenta controlarte solo puede hacerlo porque tú mismo te aferras a ello. Nada te retiene de verdad. Eres tú quien sostiene las cadenas. Y cuando el alma ve eso, es como si algo se abriera dentro del pecho. Una claridad nueva, una respiración más profunda, una ligereza que no parece provenir de ti, sino de un lugar mucho más grande. Ese es el inicio del despertar final, cuando reconoces que la libertad siempre estuvo en el acto de soltar, no en el acto de vencer. Y cuando el silencio y el desapego comienzan a trabajar juntos, sientes algo raro, la presencia. La presencia es el estado del alma cuando ya no está dividida, cuando ya no está perdida entre pasado y futuro, cuando ya no negocia con memorias ni con miedos, cuando está entera en el ahora. Es en esa presencia donde ocurre la iluminación, porque solo en ella dejas de perder energía con lo que no eres tú. El despertar final no exige que seas perfecto, exige que seas presente. Rumi decía que cuando el alma llega a ese punto, el mundo entero cambia de textura. Las cosas ya no te arrastran, los ruidos ya no te llevan, las emociones ya no te inundan. Tú permaneces, tú ves, tú presencias. Y esa estabilidad interior es la prueba de que la iluminación no es un evento, es un estado continuo de conciencia en el que nada externo puede desorganizar tu centro. Cuando esto nace en ti, es como si el alma respirara por primera vez después de años sumergida. Y cuando el alma respira, despierta. La iluminación completa es ese despertar, la percepción cristalina de que tu esencia no depende de absolutamente nada que el mundo pueda darte o quitarte. Es un reconocimiento silencioso, simple, directo, ineludible. Un saber que no viene de libros, no viene de teorías, no viene de ideas. Viene de aquello en lo que te conviertes cuando el ego finalmente deja de gritar y el apego por fin cesa.
La iluminación es identidad verdadera, y la identidad verdadera solo aparece cuando el ruido muere. Y ahora, si has llegado hasta aquí, significa que tu alma realmente estaba lista. Porque lo que voy a entregarte a continuación no es un ejercicio común, no es una práctica bonita para publicar en frases espirituales. Lo que viene ahora es una técnica sufí ancestral, guardada durante siglos, usada solo por buscadores auténticos, una técnica capaz de romper el ego, silenciar la mente y abrir la puerta interna de la iluminación. Respira hondo. A partir de este punto, ya no es conocimiento, es experiencia. Ahora voy a revelarte la técnica suprema para alcanzar la iluminación completa. Siéntate en silencio, con la columna erguida, pero sin ningún esfuerzo. Deja que el cuerpo descanse sobre sí mismo, como si la gravedad te sostuviera suavemente. Cierra los ojos, relaja el pecho, suelta la mandíbula, suelta el abdomen. Permite que el cuerpo se convierta en un recipiente, vacío, disponible, ligero. Desde este momento, todo lo que importa está dentro de ti. Comienza a respirar lentamente por la nariz, tan despacio que la respiración casi no parece respiración, parece silencio en movimiento. Escucha el sonido interno del aire entrando y saliendo. En el sufismo, ese sonido se llama nafas, la respiración que toca el alma. Continúa respirando así hasta percibir que ya no estás respirando el aire. Estás respirando el silencio, como si él entrara y saliera de ti. Ahora lleva toda tu atención a un punto 2 dedos por debajo del centro del pecho. Ese punto es conocido como la Taif al-Qalb, el corazón sutil. No es emocional, no es psicológico, es la puerta espiritual, el punto donde tu alma toca lo eterno. Imagina ese punto como una pequeña luz silenciosa pulsando desde dentro. Y entonces, sin mover los labios, sin producir ningún sonido, comienza el dhikr silencioso. Cuando inspires, siente la frase no yo. No la pienses, siéntela, como si la frase estuviera hecha de luz entrando en tu pecho. Cuando exhales, siente la frase solo él. Él no es una figura. Él es lo real, la presencia, el ser, lo divino que vive dentro de tu propia conciencia. Inspira, no yo. Exhala, solo él. Abandona todas las expectativas, todos los miedos, todas las tensiones. Deja que estas dos frases se conviertan en el ritmo natural de tu ser. Permanece así, en total silencio, hasta percibir que la respiración se vuelve tan suave que parece respirar sola. Intentas controlarla, pero no puedes. Esto es perfecto. Este es el momento sufí llamado sukun, el reposo profundo del alma. Aquí algo comienza a romperse dentro de ti. La mente pierde el control, el ego pierde la presión, el cuerpo pierde la identidad. Por primera vez entras en el vacío vivo, sin forma, sin narrativa, sin pasado y sin futuro. Aquí es donde la disolución del yo, el estado de faná, comienza de forma natural. Cuando este silencio aparezca, no hagas nada, simplemente permanece. No intentes mantener el estado, no intentes prolongarlo, no intentes entenderlo. La iluminación nunca ocurre por esfuerzo, ocurre cuando incluso el deseo de iluminarse desaparece. Mantente inmóvil por dentro, como si tu alma estuviera escuchando algo que el mundo no puede oír. Quédate así hasta sentir una señal interna. Puede ser un leve oscurecimiento, como si cayeras dentro del vacío primordial. Puede ser un clareamiento, como si algo luminoso tocara el centro del pecho. O puede ser una expansión, como si tu conciencia se abriera más allá del cuerpo. Estas tres señales, oscuridad, luz o expansión, son reconocidas por los sufíes desde hace siglos como marcas auténticas del alma, tocando niveles superiores de realidad. Cuando sientas que el proceso completó su ciclo, abre los ojos lentamente. No te muevas durante 10 segundos. Deja que la energía se asiente. Deja que el cuerpo vuelva por sí solo. Siente la quietud. Siente la presencia. Siente el alma respirando. Esta técnica parece pequeña, pero es devastadora para el ego. Si la haces con sinceridad, no solo va a calmar tu mente, va a desprogramarla, va a disolver las capas artificiales de tu identidad,
va a quebrar la rigidez del yo, va a abrir el corazón sutil, va a permitirte experimentar, aunque sea por unos segundos, aquello que los sufíes llamaban el retorno al amado. Es sencilla de aplicar, pero imposible de dominar sin entrega total. Y es exactamente por eso que funciona. Porque la iluminación no se conquista, se permite. Hazte miembro del canal y entra en el círculo silencioso de los buscadores de Rumi. El alma que ha llegado hasta aquí no fue traída por el azar, sino por el magnetismo silencioso de la verdad. Hay momentos en que el espíritu simplemente reconoce el llamado de su propia origen, y este es uno de esos instantes. El camino hacia la iluminación completa no termina cuando el video termina. Comienza cuando la comprensión profunda se abre como una grieta luminosa dentro del pecho. Este camino no es lineal, no es lógico y no es cómodo. Es un retorno radical a lo que siempre fuiste antes de perderte en las formas pasajeras. Y mientras atraviesas esa recordación, algo dentro de ti comienza a respirar de nuevo, como si recordara el sabor de la propia eternidad. Si algo despertó en tu corazón, deja aquí una llave vibracional para sellar esta travesía. Escribe «Yo camino en la luz invisible» y permite que esta frase se convierta en un sello espiritual, un pacto silencioso entre tú y aquello que tocó tu alma en este momento. Esto no es un comentario, es un gesto energético que afirma al universo que reconociste el llamado y que estás listo para ir más allá de las sombras internas que te mantenían atrapado. Y si este espacio tocó algo profundo en ti, recibe la invitación para suscribirte, no como alguien que llega, sino como alguien que regresa. Este canal es un jardín de silencio, poesía y verdad, y cada suscriptor es una llama que se une al círculo invisible de buscadores que caminan con Rumi a través del velo. Ven como quien honra a su propia alma, no como quien sigue un canal. Hay soplos que no necesitan palabras, y quizá este sea uno de ellos. A veces, el amado toca a quien escucha. A veces, toca a quien finalmente guarda silencio.